Estaremos trabajando y me ha tocado a mí traer la palabra, pero antes de la palabra me gustaría que nos pusiéramos de pie. Hoy es un día crucial en España, hoy es un día de cambios, esperamos que se pongan de acuerdo. Pero yo quiero que oremos. Como iglesia tenemos el deber de sostener esta nación y, como yo decía ayer, no importa si naciste o no naciste en España, pero si vives aquí, Dios te está haciendo echar raíces aquí, tenemos una responsabilidad con este país. Señor, te damos gracias por esta tierra a la cual tú nos has traído. Señor, gracias porque, Señor, tú tienes tus ojos puestos en esta nación, Señor, y no hay nada que esté sucediendo en nuestro entorno, por más negativo que se vea, que tú no tengas un plan y un propósito para cumplirlo en esta tierra. Señor, y oramos por estas elecciones, oramos por el gobierno que tiene que formarse, Señor. No sabemos qué va a pasar, pero sí te pedimos, Señor, que tu propósito en esta tierra se cumpla. Amén. Que tu reino sea extendido. Amén. Señor, que levantes hombres y mujeres de integridad en esta nación, hombres y mujeres justos que vean por el pueblo, Señor. Y Padre, que como cristianos podamos ser una luz y un referente en medio de nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Podéis sentaros. Vamos a ir a la palabra de Dios. Me pasó algo muy curioso ayer. Ayer tenía yo un grupo de hermanos en casa que estaban con Janina, con David, y yo me tuve que ausentar porque quería preparar bien la predicación de hoy. Y hace ya como un mes que yo sabía que me tocaba compartir, Dios puso en mi corazón una palabra, pero era una palabra... Ay, hay gente aquí. Una palabra que ya hace muchos años la compartí. Y claro, ayer por la tarde vino a mi corazón otra vez esa palabra, pero dije, no, porque se me hace que es por pereza de no ponerte a preparar. Así que no. Y empecé a preparar algo sobre el Salmo 90 y me acosté a las 2 de la mañana, después del día que llevamos ayer. Me acosté a las 2 de la mañana terminando de preparar el Salmo 90. Y esta mañana cuando me levanté no tenía paz en mi corazón de preparar el Salmo 90. Y le digo, Señor, ahora no, porque no sé ni dónde está esa predicación de hace tantos años. Ni siquiera sé si la tengo escrita y a las 9 de la mañana no me voy a poner a prepararla. Dije, bueno, Señor, si tengo que prepararla, que abra yo el ordenador, porque en el nuevo no la tengo, que abra yo el ordenador viejito y a ver si ahí está. Y a la primera estaba. Dije, vale, Señor. Y el Señor me dijo, ves, si me hubieras hecho caso hace un mes no te hubieses desvelado anoche. Así que voy a hacer caso al Señor y vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar un poco sobre Abraham, sobre Jacob. Vamos a hablar yo le he titulado, ¿cuál es la luz de tu semáforo? Sabéis que los semáforos tienen 3 luces, ¿verdad? Algunos se la pasan, pero tiene 3 luces. Y cada luz tiene un significado. La roja, que te frenes. Que no puedes pasar, que cuidado. La amarilla no es que aceleres, es que vayas parando porque se va a poner la roja. Y la verde es que puedes pasar. La mayoría de la gente en la amarilla acelera, ¿verdad? Pero no es para eso. Y hay tres luces. Y vamos a ver en la historia de Abraham, estos semáforos en nuestra vida. Son semáforos que Dios pone para avisarnos. Dios tiene diseñado para ti, para mí, una luz verde, un destino. Pero muchas veces hay una luz roja y una luz amarilla que no nos dejan llegar al destino que Dios tiene para nuestra vida. En Génesis 11:31, todos sabéis la historia de Abraham, ¿verdad? Abraham fue un hombre muy rico, un hombre que Dios le dio una promesa de tener un hijo. No sabemos ciertas cosas. Pero Abraham nació en una ciudad que se llamaba Ur de los caldeos. Ahí nació. Y Dios le dice a Abraham que salga de esa tierra a Canaán, que era la tierra prometida, que Dios lo iba a llevar. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y en Génesis 11:31, a ver si nos lo pueden poner, había un hombre llamado Taré, que era el padre de Abraham. Vamos a hacer la familia, ¿vale? Taré era el padre de Abraham, y Abraham tenía un primo, ¿vale?, que se llamaba Lot. Y había un hermano de Taré que se llamaba Harán, ¿vale? Perdón, Harán era hermano de Abraham. Y entonces Abraham eran hijos de Taré y Harán tenía un hijo que se llamaba Lot, ¿vale? Vamos ubicando a la familia.
Entonces, cuando Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, dice en Génesis 11:31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, la mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré ahí. ¿Vale? Entonces, Abraham sale con un destino, con una luz verde. Su destino era Canaán. Pero podemos decir que Ur de los Caldeos era una tierra de una luz roja. La luz roja la vamos a identificar con el pecado. El pecado era una ciudad de pecado, una ciudad que no les permitía avanzar, que no les permitía tener todo lo que Dios tenía para ellos, y Dios le dice, sal de esa tierra de pecado que te voy a llevar a Canaán. Y muchas veces el pecado en nuestra vida es esa luz roja que no nos deja llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Pero luego dice que llegaron a una tierra que se llamaba Harán, y ahí se quedaron. Se quedaron un tiempo, y hasta que murió Taré. Murió Taré, el padre de Abraham, ahí. Ahora, Harán no era el destino, era Canaán, pero ellos se detuvieron ahí. El versículo 32, no sé si lo podéis poner, Génesis 11:32, dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Qué significa Harán? Yo le he encontrado dos significados, pero algo que me llama mucho la atención es que esta ciudad se llamaba igual que el padre de Lot. Se llamaba igual que el hijo que Taré había perdido. Dice en el versículo 31 que tomó a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán. Y casualmente empiezan a caminar y se encuentran con una ciudad que se llamaba igual. Y Taré dice, aquí nos quedamos. Y muchas veces nosotros somos frenados, somos detenidos en nuestro caminar con Dios por heridas en nuestra vida, por dolor en nuestra vida, por momentos de conflicto que tienen raíces en nuestro corazón y que no nos permiten avanzar, y nos quedamos estancados en el dolor. Y yo me imagino que Taré encontró este lugar que le recordaba su luto, que le recordaba a su hijo, y ahí se quedó. Y ahí se quedó estancado y no avanzó y no llegó a donde Dios lo quería tener. Y creo que todos somos susceptibles a esto. Todos somos susceptibles a ser heridos, todos somos susceptibles al dolor, ya sea porque hemos perdido a un hijo, que eso yo creo que es el peor dolor que puede haber en una persona, ya sea porque ha habido un divorcio, o porque alguien me ha hecho mucho daño, o porque he perdido mi situación o mi nivel económico, y hay dolor en el corazón que no nos deja llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, Taré se quedó en Harán, y qué triste que Taré nunca vio la tierra prometida, nunca vio Canaán. Se quedó en esa tierra que le recordaba a su hijo hasta que murió. Y yo te pregunto hoy, ¿quieres quedarte en tu dolor hasta que mueras? ¿Quieres quedarte en tus heridas hasta que mueras? ¿Quieres quedarte en tu fracaso hasta que mueras? ¿O quieres alcanzar la promesa de Dios para tu vida? Harán también a mí me habla de conformismo. Otra posibilidad también es que hayan llegado a Harán y que además de que le recordaba a su hijo, fuera una tierra cómoda, hubiera agua, hubiera palmeras, hubiera buenas cosechas, y dijeran, ¿para qué queremos Canaán? Si aquí estamos bien, aquí nos quedamos. Y muchas veces el conformismo es otra luz amarilla que no nos permite llegar al propósito de Dios. La comodidad, el estar bien, yo de verdad te invito a que analices tu vida, porque muchas veces estamos tan bien que no queremos más de Dios. Estamos tan bien que no anhelamos ir a otro nivel con Dios, y Dios tiene mucho, mucho más para nuestra vida. Y puede ser que haya sido eso. A mí me da tristeza, realmente España tiene un nivel académico muy, muy bajo a comparación del resto de Europa y de otros países, incluso a comparación de Latinoamérica.
El nivel académico de España es muy bajo. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay demasiadas salidas para que los jóvenes no lleguen a la universidad. Hay demasiadas opciones para que los jóvenes no se pongan como meta tener una carrera universitaria. Entonces, terminan el instituto, pues yo me hago un grado medio, pues me hago un grado superior, pues me hago un FP, no sé si existen todavía los FPs, ¿verdad? Pero hay muchas salidas que a los jóvenes les impiden llegar a su destino. Y yo te animo, padre, a que a tus hijos los impulses a llegar a donde Dios los quiere tener. Y no permitas que los pequeños atajos de la vida los dejen estancados en la mediocridad. Y desgraciadamente el conformismo es algo que no permite que lleguemos al punto donde Dios quiere que lleguemos. Y esta mañana me gustaría que si tú te crees que estás estancado en algún punto de tu vida, yo quiero decirte que hoy Dios quiere hablarte de nuevas oportunidades, de nuevos sueños, de nuevos caminos, de que te levantes y sigas. En el capítulo 12, versículos del 1 al 4, cuando ya ha muerto Taré, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, ¿y de qué? De tu parentela. Y de tu parentela. Pero Abraham se fue de su tierra, pero con la parentela, ¿verdad? Se llevó al papá, al sobrino y a los criados del sobrino, y se llevó a todo el mundo. Dios le había dado una orden, vete de tu tierra y de tu parentela. Dice, y de la casa de tu padre, más claro agua, ¿verdad? A la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Este Abraham, el gran hombre de la fe, tenía tela también, como nosotros. No era diferente a nosotros. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Se va con el papá, con el sobrino y con todos. Se queda estancado en Harán hasta que el papá muere, hasta que tenía 75 años de edad. Y entonces dice, bueno, ya se murió mi papá. Ay, es verdad que Dios me había llamado a Canaán. Venga, vámonos a Canaán pues. Y se coge al sobrino, que a mitad de camino se tienen que volver a pelear, se tienen que separar, se estaban matando los criados del uno y del otro. En fin, un caos. Pero al final sale. Ahora yo quiero decirte que muchas veces hay personas alrededor nuestro que nos frenan de llegar al destino que Dios tiene para nosotros. Y no estoy hablando de que tengas que darle de lado a tu familia, ni que tengas que dejar a nadie por el camino herido. Estoy hablando de que tienes que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y tu camino tiene que ser cogido de la mano de Dios, llegando al destino que Dios tiene para ti. Las personas no pueden frenarte, los amigos no pueden frenarte, la gente alrededor no puede frenarte. Tienes que tener tus ojos en Canaán, tus ojos en tu destino. A veces, y esto es muy triste, y voy a hablar aquí a los jóvenes, porque hay algunos que ya están casados en yugo desigual y pues ya el yugo está ahí, y pues ahora a orar que el Señor convierta el yugo, ¿verdad? Pero los que no tenéis yugo, por favor, no os unáis en yugo desigual. Porque cuando tú te unes a una persona que no comparte tu fe, esa persona va a ser tu tarea. Esa persona va a ser la que te va a frenar, te va a detener y te va a mantener estancado fuera del propósito de Dios para tu vida. Así que yo te animo a que busques en Dios la persona que Él tiene, que te va a impulsar, que te va a caminar junto a ti, que va a ir a tu lado y que te va a llevar a tu destino, y vais a llegar juntos a donde Dios os quiere tener. No os metáis en yugo desigual en negocios, no os metáis en yugo desigual en compromisos, porque al final lo único que conseguimos es nunca alcanzar nuestro destino en Dios. ¿Amén? ¿Escucho algún amén por ahí? Por lo menos los papás, que les interesa esto. El yugo desigual se convierte en un freno.
Y hoy no lo ves porque el chico es muy guapo, la chica es guapísima y tiene cuerpo de Coca-Cola y está, vamos. Pero el día de mañana, cuando tengas a tus hijos y les quieras inculcar la palabra de Dios y no puedas, porque tienes una persona a tu lado que les está inculcando otros valores, ahí vienen las lágrimas, ahí viene el dolor, ahí viene la tristeza. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí nos habla de dos cosas que nos tenemos que quitar: el peso y el pecado. El pecado dijimos que es la luz roja, ¿verdad? Y creo que no hay que ahondar en pecado porque la mayoría sabemos qué es pecado. Es todo aquello que Dios ha dicho en su palabra que no tenemos que hacer, que está muy claro: adulterio, fornicación, robo, avaricia, lujuria, etc. Pero yo sé que aquí hay santos que no pecan, ¿verdad? Todos los de vida cristiana, vamos. Pero ¿qué tal los pesos que nos asedian? ¿Qué tal los pesos que llevamos encima? ¿No son pecado? No son pecado, pero son pesos que nos frenan. Son hábitos. Hay personas que nunca prosperan económicamente por gastones, porque tienen un agujero en la mano, conforme les llega el dinero se lo gastan. Pues ese es un peso que nunca te va a dejar llegar al propósito de Dios en tu vida. Gente que es tardona, impuntual, que es imposible que lleguen puntual a ningún sitio. Pues ese es un peso en tu vida que no te va a dejar alcanzar el propósito de Dios. Malos hábitos como la mentira, bueno, eso ya es pecado, vamos a pasar a pesos. Las verdades a medias, ¿verdad? El otro día escuchaba que los japoneses son súper puntuales. Entonces ellos no entienden eso de que estoy llegando. ¿Eh? Cuando tú llamas, oye Janina, quedamos a las 11, ¿dónde estás? En un segundo llego. Y entonces el japonés mira a ver si va a caer del techo, dónde va a caer, porque en un segundo tiene que llegar, ¿verdad? Pero los latinos, estoy a la vuelta. No, ya voy de camino, y se está metiendo a duchar, ¿verdad? Son hábitos, son pesos que no nos dejan alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. El robo hormiga. ¿No sabéis esto de qué es el robo hormiga? No sabéis lo que es el robo hormiga. Les voy a contar una historia. Resulta que había una empresa de construcción, ¿vale?, en la que el jefe sabía que había un empleado que le estaba robando, pero no sabía qué le estaba robando. O sea, estaba convencido: este tío me está robando, pero no sé qué me está robando. Y lo veía salir todos los días con una carretilla llena de escombro y decía: me está robando, me está robando. Y entonces coge y le dice a los supervisores: por favor, mirad que llevan esas carretillas, porque me está robando. Algo esconde debajo del escombro, porque sé que me está robando. No, hombre, lo supervisaban todos los días, revisaban el escombro y no le encontraban. Pues no sabemos, no te está robando, yo creo que son imaginaciones tuyas. Entonces coge al empleado y le dice: mira, estoy dispuesto hasta subirte del sueldo, pero dime qué te estás robando, porque sé que me estás robando. Por favor, sé honesto, te voy a subir el sueldo para que no tengas que robarme, pero dime qué me estás robando. ¿Se me vas a subir el sueldo? Dice: sí, estoy dispuesto. Te estoy robando carretillas. Eso es el robo hormiga. Cuando tienes 10 bolígrafos en la oficina y te llevas uno para casa. Cuando tienes papel de baño en el trabajo y te llevas un rollito para casa o para el bolso, por si acaso. Cuando trabajas en una casa y coges algo que no es tuyo porque sobra sin pedirlo. Esos son hábitos, es pecado y son cosas que nos detienen de alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Espero que no haya aquí quien esté robando carretillas. Hay cosas en los cristianos que nos frenan, que debilitan nuestras posibilidades. Y una de las cosas es cuando tenemos nuestras prioridades mal establecidas. Cuando Dios no es lo primero en tu vida, cuando la familia no es lo segundo, cuando tus responsabilidades quedan por encima, o tus amigos están por encima, o tus diversiones están por encima, y distorsionas tus prioridades, eso tampoco te permite llegar a donde Dios quiere que llegues. ¿Y sabes lo que Dios nos está diciendo con esto? Dice:
despojémonos de todo peso. ¿Qué significa despojarse? Quítatelo. Y hay un ejemplo muy bonito que me gusta, que es la langosta. Dicen que, habéis visto que la langosta crece, ¿verdad? Pero no nace de ese tamaño, nace pequeñita y nace con un caparazón. Pero para poder crecer, se tiene que quitar el caparazón. Tiene que romper ese caparazón y quedarse vulnerable. Vulnerable totalmente al clima, a que otros animales la ataquen, pero si no se queda vulnerable, si no se quita eso, nunca crece. Entonces cuando ella se quita ese caparazón, empieza a crecer y otra nueva coraza vuelve a crecer sobre ella. El problema de por qué no nos quitamos el peso que nos agobia, por qué no nos quitamos el pecado en nuestra vida, es porque creemos que nos vamos a quedar vulnerables. Y si le digo que se case conmigo después de tanto tiempo que vivimos juntos y yo quiero poner mi vida en orden del Señor y me deja y ya no quiere vivir más conmigo, pues es un riesgo que hay que correr cuando queremos poner nuestra vida en orden delante de Dios. Y te vas a quedar vulnerable. Y si digo la verdad a mi jefe y me despide, pues es un riesgo que hay que correr y te sientes vulnerable. Pero Dios es un Dios que honra a sus hijos. Y cuando nosotros hacemos las cosas delante de Dios como Él quiere que las hagamos, Dios te va a honrar. Dios no avergüenza a nadie. Dios es un Dios que cuando estamos dispuestos a ser fieles, a ser leales y a servirle y a agradarle, Él nos honra. Así que tenemos que ser capaces de despojarnos, aunque te sientas vulnerable. Vamos a seguir con Abraham. Por fin Abraham llegó a Canaán. Por fin llegó a Canaán. Y entonces en Canaán ahí la promesa se cumplió, nació Isaac, su hijo, ¿verdad? De Isaac la Biblia no nos habla mucho, nos dice que abrió pozos, restauró los pozos que habían perdido su familia, pero Isaac pasa un poco desapercibido en la historia esta. Isaac era muy buena persona, Isaac fue un buen hombre, pero no marcó gran diferencia. Y la nación, hoy nuestra nación, esta tierra, y hoy un día tan clave, no necesita buenas personas. Necesita hombres y mujeres con pasión por Dios. Hombres y mujeres que han sabido decirle no al pecado y lo sostienen donde sea. Hombres y mujeres que buscan alcanzar todo lo que Dios les ha prometido. Eso es lo que esta nación necesita. Eso es lo que tu familia necesita. Eso es lo que tus hijos quieren ver. Hombres y mujeres de Dios capaces de marcar la diferencia. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Gemelos, bueno, mellizos, ¿verdad? Venían allí en el vientre y dice la Biblia que desde que estaban en el vientre ya peleaban. O sea que si las que estáis aquí embarazadas con uno ya no aguantáis, imaginaos a dos y peleando. Tela. Génesis 25, 23. Aquí está hablando la madre de Jacob y de Esaú, porque como peleaban tanto en el vientre y ellos creían mucho en que el temperamento de los niños venía ya desde el vientre, ella decía: Señor, si es para que peleen toda la vida, quítame la vida. Yo no quiero dos hijos que estén peleando. Y Dios le responde en ese versículo: dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahora, aquí Jacob, que era el menor porque nació primero Esaú y luego Jacob, entonces Jacob era el menor, ya tenía la promesa: el mayor servirá al menor. Pero Jacob fue incapaz de esperar que se cumpliera el tiempo, a que esa promesa se cumpliera en su vida. Entonces él robó o engañó a su hermano o abusó de una situación de hambre de su hermano para quedarse con la primogenitura. Y este acto de adelantarse a los tiempos de Dios, ¿sabes lo que hizo? Que la promesa retrocediera, que la promesa no llegara en su tiempo. A veces, yo no quiero que levantes la mano, pero sé que muchos de aquí, incluida yo, tenemos tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito, ¿sabes? Cuando tú estás gastando esa tarjeta a crédito, lo que estás haciendo es hipotecar la bendición de Dios.
Te la estás gastando antes de que llegue, antes de que Dios te la dé. Y cuando llega la bendición ya la tienes hipotecada. Así que, queridos, cuidado con las tarjetas de crédito. Cuidado con esas cosas. Aquí Jacob se adelanta y entonces tiene que salir huyendo, porque su hermano, cuando se entera que ya el padre bendijo a Jacob, que él ya se quedó sin nada, lo empieza a perseguir y sale huyendo. Y llega a casa de Labán. ¿Sabéis dónde vivía Labán? En Harán. En Harán, a la misma tierra de Taré. Ahí regresó por no esperar los tiempos de Dios. Llega ahí, se enamora de la hija de Labán, de la guapa, ¿verdad? De Raquel. Y le dice a Labán, oye, me quiero casar con Raquel. Dice, ah, perfecto, trabájame 7 años. Y ahí está Jacob, trabajando 7 años. Y cuando pasan los 7 años, Labán le entrega a Lea, la fea, no a Raquel, la guapa. Y entonces dice Jacob, pero vamos a ver, yo trabajé 7 años por Raquel, no por Lea. Dice, ya, pero es que la primera se tiene que casar primero. Entonces, si quieres a Raquel, otros 7 años. Y ahí está Jacob. Se ve que estaba enamorado el hombre. Otros 7 años trabajando por Raquel. Cuando por fin ya tiene a Raquel y tiene a Lea, que en ese tiempo no eran 2 por 1, era trabajar y trabajar y trabajar por una, y trabajar y trabajar y trabajar por la otra. El único beneficio es que solo tenía unos suegros, no tenía 2. Un par de suegros y ya está. Y entonces, bueno, 14 años trabaja por ellas, pero luego para poder, él había trabajado la tierra de su suegro y tenía mucho ganado, pero él quería su ganado. Y tiene que trabajar otros 6 años más para tener su propio ganado. Y en Génesis 31, del 38 al 40 dice, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. ¿Esto te suena a la bendición de Dios? Todo lo que él tuvo que pasar por cabezón, por adelantarse, por no estar donde Dios lo quería tener. Él ya estaba en Canaán y tuvo que irse a Harán. Muchas veces estás en el lugar donde Dios te quiere tener, pero el no estar atento a la voz de Dios, el no saber esperar el propósito de Dios, el no saber esperar los tiempos de Dios, nos hace retroceder de la promesa. 20 años perdidos trabajando sin tener la promesa de Dios. Así que, primera de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Tenemos que caminar en las promesas de Dios. Cuando caminamos por nuestra cuenta, nos estamos perdiendo del lugar donde Dios quiere tenernos. Cuando hacemos las cosas sin preguntarle a Dios, nos estamos perdiendo del propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando violamos los principios de Dios, cuidado, porque nos vamos a estancar otra vez en Harán. 14 años trabajó por Raquel, 6 años por su ganado, y yo creo que estaba cansado. Dice, estos 20 años he estado aquí. Dijo, ya basta, voy a regresar a Canaán, aunque me tenga que enfrentar a Saúl, aunque le tenga que pedir perdón, pero ya estoy harto de estar trabajando y trabajando y trabajando y que todo vaya a saco roto. ¿Cuántos de nosotros, y tampoco me levantéis la mano, pero sé que muchas veces trabajamos, y sobre todo las personas que vienen a este país, que no son nacidos en España, y trabajan y trabajan y trabajan, y parece que nunca pueden tener nada en la mano? Y yo te invito hoy a que digas, ya basta. Yo quiero lo que Dios tiene para mi vida. Yo quiero lo que Dios tiene para mi vida. Y entonces Jacob se levanta y dice, pues me voy a lo que tenga que enfrentarme, pero yo ya no quiero estar aquí trabajando en vano. Y se va de regreso hacia Canaán y se encuentra
en Génesis capítulo 32 se encuentra con un ángel. Y ahí empieza una lucha. En Oseas 12, del 4 al 5 nos narra esto. Dice, venció al ángel, está hablando de Jacob, y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Con llanto, con dolor, con sufrimiento, pero se aferró a Dios y dijo, hasta que no me cambies, Señor, hasta que no hagas de mí lo que tú quieres, no te suelto. Y ahí estuvo batallando, batallando, y al final Dios dice que le dio un golpe en el muslo, quedó un poco cojo, pero le cambió el nombre. Y ya no se llamaba Jacob, que significa usurpador, ahora se llamaba Israel. Y ahora tenía las promesas en su mano, y ahora había conseguido aquello a lo que Dios lo había llamado. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó y le costó. Esto no quiere decir que sea fácil. Si tú quieres poner tu vida alineada con Dios, si tú quieres la bendición de Dios, si tú quieres que Dios respalde tu vida, vas a tener que luchar por ello. Y a lo mejor vas a llorar, y a lo mejor te va a costar, y a lo mejor te vas a quitar hábitos que toda la vida nos has llevado encima. A lo mejor vas a tener que cortar con el pecado en tu vida, pero al final Dios hará su propósito en ti, lo cumplirá en tu vida. Yo no sé en qué color está tu semáforo. Tal vez estás en rojo y tú lo sabes que estás en pecado y tú sabes que tu vida no está bien delante de Dios. Y algo que pasa cuando estamos en pecado es que ¿cómo somos expertos en justificarlo? Yo creo que no hay nadie mejor en la vida que una persona que ha hecho lo malo para justificar lo que hace. De hecho, los niños son así. Los niños se meten en una pelea en el colegio y lo primero que dicen es que él me pegó primero, ¿verdad? Es que me lo dijo primero. Y así somos nosotros. ¿Llevamos un rencor ahí de 10 años en nuestra vida? No, es que no me ha venido a pedir perdón, ¿verdad? Y justificamos. Estamos en pecado y justificamos. Y Dios quiere que hoy nos quitemos las excusas. Y que hoy le digamos, Señor, sí quiero poner mi vida a cuentas contigo. Si tal vez no sea pecado, tal vez simplemente es un semáforo amarillo. Tal vez son hábitos. Tal vez son cosas en tu vida que no te permiten estar con Dios al 100%. Tal vez son modelos de pensamiento, formas con las que has sido educado, que no te permiten estar en donde Dios quiere que estés. Pero creo que hoy Dios quiere darnos a todos una segunda oportunidad. Y quiere decirte, yo te he llamado a Canaán. ¿Qué haces en Harán? Yo te he llamado a la tierra prometida. ¿Qué haces en Harán? Muévete. Levántate, da un paso y di, Señor, quiero. Y a lo mejor has estado en Canaán. Yo conozco gente que ha nacido en el Evangelio, que ha tenido una experiencia profunda con Dios, pero llega un momento en su vida en que se apartan, se enfrían. Y a lo mejor hoy estás aquí y estás frío. Y Dios te dice, es tiempo de que como Jacob digas, basta ya. Voy a volver a casa, voy a volver al punto donde Dios me quiere tener. Yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Si pueden pasar el equipo de alabanza, vamos a entonar alguna canción. Pero quiero que oremos y que vayamos a Dios. No quiero que empieces a pensar, chispas, ¿cómo no vino mi marido? ¿Le vendría de bien esta predicación? ¿O cómo no vino el hermano fulanito que se sienta en tal silla? Mira, le hubiera venido genial. No, Dios nos está hablando, a mí la primera. Y a cada uno de nosotros, y está diciendo, yo tengo un propósito para tu vida, yo tengo planes de bien para que alcances el futuro que esperas. Yo quiero llegar a tu vida y transformarla para hacer de ti el hombre y la mujer que yo diseñé en el vientre de tu madre. Yo quiero hacer algo contigo, pero es tiempo de que te despojes. Despójate, y si te tienes que quitar el caparazón como la langosta, quítatelo. No vas a estar vulnerable, el Señor va a estar contigo. El Señor te va a guardar. Señor, estamos delante de ti. Estamos delante de ti, Señor, y yo quiero venir personalmente con un corazón sincero. Tú conoces mis debilidades, conoces mis pecados, conoces mis fracasos, conoces mis ambiciones. Señor, pero hoy quiero que seas tú el que metas tu mano, Señor, y traigas a mi mente y a mi corazón aquellas cosas que están impidiendo que tú cumplas tu propósito en mi vida.
Señor, muéstrame qué cosas tengo que cambiar, qué cosas me tengo que despojar, qué cosas tengo que arrancar de raíz en mi vida. Y dame la fuerza de tu Espíritu Santo para poder conseguirlo. Señor, queremos ser una iglesia que cumple tu propósito en nuestra vida personal, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestra sociedad. Señor, queremos estar en un nivel contigo donde realmente seamos útiles. Señor, así como Jacob pudo volver y ponerse a cuentas contigo, y tú cambiaste su nombre y cumpliste en él la promesa de Abraham, porque en él vinieron las tribus de Israel, en él fueron benditas las generaciones de Abraham, y tú cumpliste tu promesa, Señor. Y nosotros queremos estar en el lugar de tu bendición, en el lugar de tu palabra y de tu propósito, para que tus promesas se cumplan en nosotros. Queremos, Señor, esta mañana darte la libertad para que vengas, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, y muéstranos. Llénanos tanto de ti que nos vaciemos de nosotros mismos. Oh, ven, Dios. Díselo al Señor, levanta tus manos y dile: ven, Espíritu Santo. Lléname, Señor. Lléname tanto de ti que me vacíe de mí. Purifícame, Señor. Límpiame, Dios. El 90% de las promesas en la Biblia tienen un sí condicional. Si hicieres, si caminares, si me buscares. Y si tú y yo queremos que su promesa se cumpla en nuestra vida, lo único que desata el poder de Dios y hace efectivas esas promesas es nuestra obediencia. A veces decimos: Señor, yo quiero tu poder, y el Señor dice: obedéceme. Obedéceme, porque en la obediencia, cuando yo doy un paso de fe y obedezco, ahí veo la gloria de Dios, ahí veo el poder de Dios. Muchas veces pensamos que el poder de Dios viene porque alguien me imponga las manos. No, queridos. El poder de Dios no viene porque alguien ore por ti. El poder de Dios no viene porque vengas a la iglesia. El poder de Dios se desata cuando obedecemos, cuando damos ese paso y caminamos en lo que Dios nos está demandando, en lo que Dios nos está pidiendo. Y yo siempre pongo de ejemplo, y lo vuelvo a decir porque lo he vivido en mi carne. Nosotros queríamos tener un hijo, y por 17 años le pedimos a Dios un hijo. Y por muchos años nos estuvieron ofreciendo niños en adopción de una manera ilegal. Y dijimos: no
No, Señor, porque queremos un hijo con tu bendición, queremos un hijo con tu favor. Y 17 años de dolor y de lágrimas y de decir no, y cada vez que decíamos no, nos rompíamos por dentro porque veíamos a ese bebé y decíamos yo lo quiero, pero si no tiene tu bendición, no lo quiero, Señor. Yo quiero un hijo con tu bendición. Y 17 años después, el Señor nos ha dado un hijo con su bendición, con todos los papeles, valenciano, español y lleno de la gloria de Dios. Y un niño que llega a su escuela y se pone a cantar alabanzas y se pone a decir aleluya y se pone a decir te amamos, Señor, y tiene más evangelizadas a todas sus profesoras. Yo solo puedo decir que cuando tú te mueves en obediencia a lo que Dios ha dicho, Dios es fiel. Dios no es hombre para que mienta, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, lo hará conforme a nuestra obediencia.